Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, formulación y evaluación de proyectos. Bueno, estoy procediendo a grabar el video de la clase para que les quede, por supuesto, disponible y puedan estudiarlo, leerlo y todo eso. Esa es la idea. Bien. El apunte que tengo aquí adelante es el apunte que está en el LMS. Lo estoy abriendo incluso directamente desde el LMS. Ok. Bien, entonces, digo que está quedando grabado el video de la clase de hoy. Ahí. Y la materia de hoy es, aquí está, directamente del apunte del LMS. Estamos en inversión, estimación de costos. Trabajamos toda la parte de lo que era inversión. Esto fue la última clase que tuvimos. La inversión es blanda, la inversión dura. Les enseñé el método del déficit acumulado máximo, que es para calcular la necesidad, requerimiento de capital de trabajo. Y aquí está todos los tipos de inversiones, tangible, intangible y capital de trabajo. Explicamos cada uno de estos. Esto de cara, digamos, a lo que se nos viene más adelante en el trabajo de proyecto, el último informe. Bien, hoy día, ahí están también algunos ejemplos de intangibles, gastos de organización, diseñar sistemas, todo lo que va a adquirir o elaborar una ERP, todo lo que va previo al proyecto y que es necesario para poder ejecutar el proyecto. Por lo tanto, son gastos que antes de que empiece la operación del proyecto, esos gastos ya se incurren. Por lo tanto, deben ser considerados en alguna parte. Son parte de la inversión del proyecto. ¿Y por qué son parte de la inversión del proyecto? Porque son gastos que se realizan, son desembolsos más bien, que se realizan producto de la ejecución del proyecto. O sea, si no elaboráramos el proyecto, si no hiciéramos el proyecto, si el proyecto no se ejecutara, no se implementara, estos costos no serían necesarios, estos egresos. Por lo tanto, como nacen a partir del proyecto, es que deben ser considerados en el proyecto como parte de la inversión. Aquí está otra forma de plantearlo. Se le llama también inversión diferida porque se puede hacer antes o después. Antes, porque son estudios previos. En muchos estudios que se hacen cuando el proyecto recién se está pensando, todo lo que es perfil, prefactibilidad y factibilidad, todo es previo a eso, es previo a la inversión y la implementación del proyecto. Por eso se habla de inversión diferida. Y también podrían haber inversiones que van después del tiempo cero. Por ejemplo, como dije en clases, una máquina, alguna tecnología que dure 4 o 5 años y el proyecto dura el doble, el proyecto dura 20, por ejemplo, y esa máquina debe ser cambiada, actualizada por otra igual o por otra más grande, etcétera, dependiendo los cálculos que se vayan haciendo en el proyecto, dependiendo de las proyecciones. Y eso también se considera una inversión diferida, hacer cambios o inversiones posteriores al tiempo cero. Lo concreto en un proyecto es que no tenemos por qué pensar que siempre todas las inversiones deben ser en el tiempo cero. Eso es incorrecto. La mayor cantidad de estas puede ser, pero siempre quedan inversiones que se van haciendo durante la vida útil del proyecto, durante el horizonte. Vida útil se refiere a la duración del proyecto, ya lo saben. También se conoce como horizonte de evaluación del proyecto. Y en ese lapso puede perfectamente haber inversiones adicionales, requerimientos de inversiones adicionales. Esto fue lo que estudiamos, el método del déficit acumulado máximo. Hicimos acá un ejercicio. Acá hay otro, pero lo hicimos de dos maneras, incluso en Excel. En realidad lo hicimos de una sola, pero usamos dos maneras para verificar en realidad, que eso no es parte del método, pero es bueno ir verificando para ver que los números van dando como bien y entendiendo un poco más la forma, el método del déficit acumulado máximo. Bien, después hablamos de la depreciación y amortización de inversiones. Esto ya lo habíamos estudiado. Cuando hablamos de depreciación, nos estamos refiriendo a la depreciación de los activos físicos de la empresa, maquinarias, herramientas, equipos, instalaciones, edificaciones. No así los terrenos que no se deprecian.
Y la amortización se refiere a aquellos intangibles que se van también reconociendo como gasto durante el periodo. Por ejemplo, un ERP, un software, una licencia para usar una marca externa, etcétera. Cualquier valor, cualquier valor que tenga, que sea intangible, pero que efectivamente es una inversión que se tuvo que hacer en el momento cero, esas inversiones se pueden también ir reconociendo como gasto dentro de las proyecciones de ingresos y egresos en el futuro, lo que llamaremos después flujos de caja. ¿Y por qué se hace esto? Ya les voy a explicar, pero la idea de poder reconocer un gasto contable, un egreso contable que puede ser no monetario, un ingreso no desembolsable se llama eso, la idea de considerarlo en los flujos de caja tiene que ver con beneficios tributarios, que es lo que les voy a enseñar ya en la próxima clase y la siguiente. Casi ya es el final del curso. Entonces, uno se deprecia en los físicos y los no físicos intangibles se amortizan. Que la lógica es la misma, relativamente la misma, pero se llama de diferente manera cuando se trata de físico o no físico. Y por supuesto los tiempos también son distintos. Ya sabemos que dependiendo del tipo de activo fijo, es cómo se puede o no amortizar, perdona, depreciar un activo determinado. Depende de la categorización del activo, depende del tipo de activo y eso se ve, está normado, eso lo da el fisco, está en normativas de impuestos internos, cómo se puede depreciar, en cuánto tiempo fundamentalmente, porque en todos los casos en general la depreciación aceptada es la lineal. La amortización también está normado a cuánto se amortiza las inversiones, los intangibles, regularmente es a 4 años. Pero pudiese haber otro tipo de tiempo o temporalidad para ello. Bien, vamos ahora sí, eso estaba recapitulando lo que fue la última clase. Bien, vamos ahora al concepto de ingresos y egresos de un proyecto. Ya. Voy a explicar lo que son las diferentes fuentes de ingresos y particularmente los egresos más considerados dentro de un proyecto. Ya. Van a aparecer conceptos nuevos como el caso de un flujo de vengados, hundidos o causados, reales también se llama eso. Ya, la primera explicación va a ser esta, aunque esta explicación va más detallada más adelante, va a ir mucho más detallada más adelante. Entonces, un flujo hundido o un costo hundido, también se denomina, aquí estoy, hundido, es el concepto, se refiere a un costo que ya, de alguna manera, ya ocurrió, de alguna manera no está relacionado directamente con el proyecto. Entonces, me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de contratar a una persona, contratar gente, comprar una máquina, si esa máquina se compra a partir del proyecto, por culpa del proyecto o por consecuencia del proyecto, en ese caso uno diría, bueno, si el proyecto lo ejecutamos, entonces este proyecto incorpora la compra, la adquisición de esta máquina. Perfecto. En ese caso, ese egreso sería un egreso relevante. Un egreso relevante. ¿Por qué? Porque es incremental. Se incrementa dentro de, si pensemos que ya tenemos una estructura, por ejemplo, el caso de una empresa. Si la empresa elabora el proyecto, una empresa X, la empresa ya trae, la empresa trae ciertos costos que vienen históricos de su ejercicio habitual. Pero con la incorporación, con la creación de este nuevo proyecto, ese nuevo proyecto lleva egresos distintos, nuevos, que nacen producto del proyecto. Por ejemplo, una inversión, la compra de la máquina para ese proyecto en particular. El pago del sueldo de un trabajador para ese proyecto en particular. El pago de luz, agua y arriendo de las dependencias de ese proyecto en particular. Todo eso es incremental porque no existía hasta antes del proyecto. Entonces se le llama flujo incremental. Flujo porque puede ser un egreso o un ingreso también. Por ejemplo, uno diría, nosotros vendemos un producto X, pero si el proyecto consiste en vender un producto B también, y ese producto B genera nuevos ingresos, son ingresos incrementales. Por lo tanto, un proyecto, por su naturaleza, debiera generar ingreso incremental y también egresos incrementales. Pero
Hay otras cosas que perfectamente puede utilizar un proyecto y que no son flujos incrementales. Por ejemplo, si el proyecto requiere dos máquinas, una la compramos para el proyecto, sería un flujo incremental, según lo que acabo de explicar, pero la otra máquina ya la teníamos dentro de la empresa o dentro de, no sé, los propietarios. Por lo tanto, la decisión de la otra máquina, que ya la teníamos como empresa o como grupo que quiere hacer el proyecto, esa compra de esa máquina, como ya se hizo, no tiene que ver con el proyecto. No nace producto del proyecto. Dicho de otra manera, si la máquina ya la tenemos, esa máquina existe con o sin proyecto. No tiene que ver con la decisión del proyecto. Al revés, la otra máquina, si nosotros tomamos la decisión de ejecutar el proyecto, en ese momento hay que comprar esa máquina. Por lo tanto, la máquina depende de la ejecución o del proyecto. En cambio, esta otra máquina que ya teníamos, no hay forma de reversar esa inversión, ya se hizo, ya se compró. Por lo tanto, si el proyecto usa dos máquinas, una que ya teníamos y otra que se compra a partir del proyecto, la máquina que se compra a partir del proyecto pasa a ser un flujo incremental. En este caso particular, un egreso incremental. La otra máquina, en cambio, pasa a ser un egreso hundido. Hundido. También se denomina flujo hundido o costo hundido. Costo sepultado también se denomina a este tipo también de costo. ¿Por qué se llama hundido? Porque no nace con el proyecto, ya viene de antes. Por lo tanto, nosotros hagamos el proyecto o no hagamos el proyecto, hay que terminar de pagar esa máquina si es que aún no se ha pagado, por ejemplo. Ya está ahí. Al mismo tiempo, si tengo trabajadores, 10 trabajadores para el proyecto, y una empresa ya tenía 3 de esos trabajadores, por ejemplo, que los tenía en su empresa normal y los deriva a este proyecto, ellos son un flujo hundido, porque su sueldo se está pagando desde antes del proyecto, no tiene que ver con el proyecto. Entonces se imputan al proyecto, pero ellos son un costo hundido. Por lo tanto, cuando analizo el flujo real incremental, estoy diciendo, bueno, el proyecto requiere 7 personas más, porque trabaja con 10, pero tenemos que incurrir en el sueldo de 7 más, porque los otros 3 ya estaban. Esa es la diferencia entre un costo hundido y un costo incremental o relevante. Incremental y relevante es lo mismo. Entonces, lo importante es que en un proyecto se deben considerar solo flujos reales y relevantes. En un proyecto no se consideran los costos hundidos. Por lo tanto, si alguien dice, profesor, esto consiste, el proyecto va a requerir la compra de un terreno. Perfecto. El proyecto requiere una inversión y por tanto el terreno sería parte de la inversión del proyecto. Súper bien. Por otro lado, si el terreno lo tenemos, lo compramos hace 5 años porque estaba barato y pensamos que después podríamos hacer algo interesante, algún proyecto, alguna cosa, y lo teníamos guardado ahí, lo tenemos pagado hace 5 años atrás, y justo ahora el proyecto requiere usar un terreno y asignamos ese terreno al proyecto, eso está súper bien, pero no se puede considerar como parte de la inversión del proyecto, pues no nace a partir del proyecto. Pasaría a ser también un flujo sumergido o hundido, que es lo mismo, también se llama sepultado, dependiendo de la literatura, dependiendo del lenguaje, dependiendo de los países también donde se hable. Se habla de flujo hundido, flujo, como dije, sepultado o flujo... Bueno, el más usado en realidad es el flujo hundido o costo hundido, egreso hundido, que es, como dije, un flujo que ya ocurrió y por lo tanto no tiene relación con el proyecto. No se puede imputar directamente al proyecto. Bien, esto lo voy a volver a explicar ahora. Más adelante, porque tengo apuntes más específicos sobre esto mismo, para entrar más en detalle, aunque creo que con la explicación que di quedó bastante claro, o debiera quedar bastante claro. Bien, entonces, ingresos por proyecto. Algunos son poco fáciles, sí, no son muy fáciles de identificar en realidad. Otros sí, los costos directos, perdón, los ingresos directos. Por ejemplo, si estoy pensando en vender, si el proyecto consiste en vender un producto elaborado, por ejemplo, muebles, perfecto, pero siempre queda algún tipo de externalidad productiva y a veces esa externalidad productiva tiene valor. Algunas la mencioné, por ejemplo, yo digo, claro, vendo los muebles, pero puedo vender
compro madera, produzco muebles, yo mismo proceso la madera, pero quizás quedan despuntes que pueden venderse como, abre comillas, leña. Uno. Alternativa 2, podría venderse también los restos como acerrín, y el acerrín también tiene valor de mercado. Entonces también el proyecto me dice, bueno, mi ingreso principal sin duda está por la fábrica de muebles, pero no obstante, este proyecto me va a permitir tener otros ingresos, probablemente muy menores o menores al ingreso principal, pero sí son ingresos que pueden ser importantes por otros conceptos que están ahí mismo, como es el caso, por ejemplo, de algún despunte para leña o cuando se cortan las maderas, lo que va cayendo de la misma leña, la misma madera, que eso es acerrín y también tiene valor de mercado ya que se usa como medio de calefacción en varios lugares. Me imagino, tiene también otros usos, hornos y cosas así. Entonces, veamos, los ingresos podrían provenir cuando en algunos casos no son muchos y son fácilmente identificables por la venta de bienes y servicios. O sea, por ejemplo, en este caso, venta de muebles o un servicio, capacitación, transporte. Bien, ingresos por la venta de equipos. Estos ingresos son de carácter no operacional. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? En el año 3 vamos a cambiar una máquina. Entonces compro una máquina porque la anterior quedó muy chica, no, ya está muy pequeña para el proyecto, pudiendo haber estado eso considerado o no, en el proyecto original, en la evaluación original. A lo mejor el mercado no fue muy bien y la máquina, el tamaño que definimos del proyecto quedó pequeño, quedó chico en relación a la respuesta que pudo haber sido muy buena del mercado. Entonces, por diferentes razones, uno puede vender una máquina que ya tiene porque compra una nueva o porque la política es cada 3 años cambiarla para que no fallen. Antes de que fallen, las cambiamos. Entonces, esas máquinas se venden. O sea, en el periodo cero se compra, se invierte en ellas, son un flujo incremental, son parte de la inversión, y en el año 3 se vende. Al final del año 3 se vende la máquina y al venderla, por cierto, vamos a tener un ingreso. Digo que no es operacional porque la actividad operacional de la empresa, en este caso el ejemplo que estoy dando, es vender muebles, no vender máquinas. La empresa vende activos fijos, pero no es habitual que lo vendan, porque no es su giro, no es lo que hace, no es comprar máquinas para venderlas. Las máquinas las compra para usarlas. Y eventualmente puede venderlas para cambiarlas, pero eso no es tan habitual. Por eso se habla de que no es operacional. Lo operacional de esta empresa tiene que ver con todo lo que tiene relación con la venta de, en este caso, muebles. Por la venta de coproductos. Bien, en contabilidad y gestión se estudia esto, pero si alguien no se acuerda, lo voy a explicar. Hay productos principales, pero también existe la posibilidad de tener coproductos. Me explico. Sigo en el ejemplo de la fábrica de muebles. Cuando estoy pensando en que compramos la madera, compramos la leña, compramos los árboles, no sé, y empezamos a fabricar, en ese momento llega un minuto en que se hace la madera, se deja como madera, con diferentes categorías, cortes, niveles, anchos, altos, etc. Y llega un minuto en que yo digo, bueno, de esta madera voy a sacar dos tipos de muebles. Por ejemplo, voy a sacar mesas y voy a sacar sillas. Correcto, uno me podría decir, profesor, pero se venden más sillas que mesas. No importa. Probablemente no sea exacto el nivel de mesa y silla, no lo va a hacer nunca. Es muy probable que un producto se venda más que el otro, o que el otro margine más que el otro, etc. Eso ya estará en el detalle de costo de producción y el precio de venta. Cuánto margina cada uno, a cuánto se vende y cuál es el costo de producción de cada uno. Bien, pero ¿a dónde voy? Voy en que si al tomar la madera, el proceso y todo lo demás, y después tengo como output, como salida, producto terminado, mesas y sillas, esos dos elementos, esos dos productos se llaman coproductos. ¿Por qué se llaman coproductos? Porque vienen de un proceso conjunto. Partieron con la elaboración de la madera. Entonces, llega el árbol cortado, el tronco, a la empresa, se empieza a procesar. Ese costo hay que asumirlo dentro del costo de producción. Pero todavía, como está dentro de la madera, yo todavía no puedo imputárselo ni a la mesa ni a la silla. Entonces, hay un minuto que va todo, un proceso, un tiempo,
donde todo eso va junto, se llama costo conjunto eso. Hasta que llega un minuto, un punto en el cual digo, bueno, esto va a ir para madera, perdón, para la mesa, y esto otro para la silla. Eso se llama punto de separación. Si alguien desea profundizar sobre esto, sobre lo que estoy enseñando particularmente, que es una materia de sistemas de costeo, generalmente no se enseña tanto, que no es tan habitual. O sea, usted me está escuchando y diría, profesor, es súper habitual. Sí, claro, pero la manufactura no es tan habitual como, como el comercio particularmente, y la manufactura con coproductos, sí, pues, tiene un cierto nivel de habitualidad. Aún así, le explico si alguien quiere profundizarlo un poquitito más, si es que no recuerda, cómo se lo enseñaron, o no alcanzó a verlo bien, etcétera, siempre ocurren cosas. Esto se llama reversión de costos. Entonces, lo van a buscar como costos conjuntos y como reversión de costos. Así es como se costean coproductos. Hay tres métodos para costear coproductos, los voy a enseñar acá. Porque no, quizás si tenemos tiempo la próxima semana puede que lo haga. En la próxima clase explique por lo menos los dos más o tres, bueno, los dos más usados. Esto se llama entonces reversión de costos o costeo conjunto, costos conjuntos. ¿Cuándo es? Cuando hay un proceso en conjunto y llega un minuto, un punto de separación en el cual hay que volver a incurrir en costos. Digo, estas tablas son para allá, estas son para acá. Pero aún así, para llegar a la mesa construida, fabricada, requiero más costos. Requiero despuntar todo el proceso productivo para la mesa. Y requiero también otro proceso productivo que puede no ser exactamente igual, probablemente, para la silla. Entonces, cada coproducto tiene costos individuales, pero además participa de un costo conjunto, el cual se debe asignar a cada coproducto, porque en caso contrario va a ser imposible determinar cuál es el margen y particularmente cuál es el costo de producción. Por eso hay métodos para poder determinar ese costo de producción, para poder asignar ese costo de producción entre los diferentes coproductos. Vuelvo a repetir el concepto. El concepto es coproductos. Bien. Cuando hablo de el acerrín, por ejemplo, ya yo no podría decir que un producto es la mesa y otro producto el acerrín. No es así. Porque yo no estoy haciendo un esfuerzo para producir acerrín. El acerrín se produce por el esfuerzo que hice para producir otra cosa. El acerrín fue un añadido. O sea, para que tenga la característica de coproducto es porque la empresa se esfuerza en generar ese producto. O sea, yo quiero llegar a tener una mesa terminada para venderla. Perfecto, coproducto. Yo quiero tener una silla terminada para venderla. Es un coproducto. Pero el acerrín nace en el proceso, pero nunca tuve intencionalidad de crear ni fabricar acerrín. Por lo tanto, cuando está en esa categoría, hablamos de subproducto o en algunos casos también se habla de residuo. Entonces, un subproducto es aquel que queda producto o como consecuencia de la fabricación de los coproductos y tiene valor de mercado. Por ejemplo, despuntes de madera. Hoy quedaron despuntes de madera, eso se vende como leña. Yo no puedo decir que los despuntes de madera son basura, son residuos. No. Se vende como leña, perfecto. Y además tengo el acerrín, que eso ya es basura. El acerrín que en el suelo hay que barrerlo, eso ya es basura. Y esa podría ser la clasificación de desecho. Usted dirá, pero profe, ¿todo eso se vende? Absolutamente. Por eso estamos analizando de dónde vienen ingresos. El desecho se puede vender y produce un ingreso, independientemente de cuánto sea. El subproducto es algo más pequeñito que nace a partir del producto principal o los coproductos, que también tiene valor de mercado. Usted podría incluso procesarlo. Que ahora lo despuntes, dele corte y déjelo listo como leña, con la medida más o menos habitual que tiene la leña para que quepa en la estufa, etcétera, etcétera. Y con eso usted incurre en un costo adicional para poder darle valor de mercado a ese subproducto. Fíjense la diferencia. En un subproducto yo también invierto un poco para poder dejarlo en condiciones de ser vendido. Subproducto. El otro caso es el caso de un desecho, que en el desecho no hay ninguna inversión. El desecho se genera, como dije, porque yo lo que quería era producir otra cosa y el desecho apareció. Entonces, cuando corto la madera, cae, acerrina al suelo, eso después lo junto, lo barro y tiene valor de mercado. Ese es un desecho. No hay esfuerzo productivo, no hay costo adicional en eso. Entonces, recapitulando lo que tenemos la venta del producto,
si fuera uno. Si fuera más de uno, se habla de coproductos. Para que sean coproductos, deben compartir el proceso productivo en algún momento. ¿Cómo es eso, profe? Lo explico. Si yo fabrico zapatillas y fabrico calcetas, digo calceta y zapatilla, pero bueno, la zapatilla tiene un proceso que va por un tiraje de producción, una tira de producción, así se llama eso, cuando empiezo a la materia prima, ¿cierto? El enfoque sistémico, materia prima y un proceso y sale la zapatilla terminada. Más acá tengo otro proceso donde entra la materia prima, la mano de obra, el CIF y tengo calcetas terminadas, calcetas deportivas. Estos son productos individuales. Yo no puedo hablar de coproductos porque estos dos en este caso no comparten proceso productivo. No hay un costo conjunto, como lo llamé hace unos minutos atrás. Al no haber un costo conjunto, no puedo hablar de coproductos. Creo que queda bastante claro entonces. Coproductos son productos distintos, pero que en algún momento del proceso productivo compartieron costos, tuvieron un costo conjunto, hasta un momento al cual denominé punto de separación. Ok, distinto a dos productos que parten y nacen distintos. Ahí sería una empresa que vende dos tipos de productos distintos, que puede ser una línea de productos, etcétera, una mezcla de productos. Eso ya es otro tema. Eso está más bien ligado al tema del marketing. Acá hablamos de proceso productivo. Bien. Beneficio por ahorro de costos. Correcto. A lo mejor esta máquina, o a lo mejor comprar una máquina para el proyecto, hace que un costo sea más bajo, que un costo mejore, presta algún beneficio adicional y ahorre costos. Y ese ahorro de costos perfectamente se puede entender también como un aumento en los ingresos. Bien, ese entonces podría ser otro ingreso. Estoy acá. Bien, en este me voy a demorar otro poquitito también. En la última clase expliqué cómo determinar, o al menos una forma, de cómo determinar la necesidad de capital de trabajo. Y les expliqué el método del déficit acumulado máximo. Que dije después, dije, este es el valor inferior. O sea, el mínimo valor que usted debiera considerar como inversión inicial en capital de trabajo. ¿Por qué el mínimo? Porque siempre hay cosas que ocurren, hay imprevistos, y por lo tanto el capital de trabajo, aún calculándolo con apoyo de expertos en la disciplina, aún así podría ser un valor no exacto y podríamos quedar con un déficit en ese sentido. Por ese motivo es que dije, este método nos permite encontrar, y cualquier método, nos permite encontrar el mínimo valor de capital de trabajo, el mínimo. De ahí hacia arriba el valor lo va a estimar cualquier persona, cualquier evaluador en función del riesgo que esté dispuesto a tomar, en función de justamente tolerancia al riesgo. Hay varios criterios que son más bien discrecionales. Cada quien va a usar su criterio para calcular el monto exacto del capital de trabajo. No obstante, ya sabe que tiene una cota inferior, un valor mínimo, que es el que te entrega el método del déficit acumulado máximo u otro método. Bien. Pero aquí hablo de recuperación del capital de trabajo. ¿Ok? Supongamos entonces que nosotros tenemos un proceso productivo que va todos los días lunes. Entonces los días lunes, partimos digamos el lunes en la tarde. El día lunes nosotros vamos y compramos todo el material, madera, troncos, etcétera. Llegan los pedidos de madera para empezar a procesar esa madera y poder después entrar al proceso productivo de las mesas y las sillas. Ok, eso me obliga a permanentemente tener disponible dinero como empresa, como proyecto, para la inversión de esa madera. Entonces, si por ejemplo cada mes compramos 10 millones de pesos en madera, para producir en troncos, para poder producir nuestros coproductos, que en este caso dije mesas y sillas, y dije un subproducto también, que sería los de punte para leña, que hay que procesarlos, cortarlos y darle algún corte adicional para que quede como leña, y un residuo, definitivamente, que sería un desecho, que sería en este caso el acerrín. Eso fue el ejemplo que estoy llevando ahora para explicar esto. Correcto. Entonces, supongamos que estamos invirtiendo 10 millones cada mes para esto. 10 millones de pesos. Entonces yo sé que en el flujo de caja, cuando inyecto el proyecto y digo, profesor, el proyecto consiste en vender
o producir esta cantidad para vender esta cantidad, el proyecto en el capital de trabajo va a requerir dinero para funcionar 6 meses, ¿verdad? Ya, dinero para poder pagar los sueldos que vienen, dinero para diferentes cosas, mientras el proyecto no es capaz de sustentarse solo, pero además requiero dinero para comprar la madera, porque yo no puedo esperar vender la madera y después ir a comprarla. Eso no tiene sentido, debo tenerla antes de que el cliente llegue. Por tanto, requiero invertir en la madera. Perfecto. Entonces, primer mes. Pero el segundo mes, cuando ya vendí todo, procesé, etcétera, etcétera, debo siempre dejar otros 10 millones al menos, podría ser más, dependiendo cómo nos vaya en el mercado, 10 millones nuevamente para madera. Entonces, dicho de otra manera, en el mes 1, yo me gasto 10 millones en, en el uso de este caso, la madera. Pero al final del periodo, el 30 o el 31 del mes, yo debo comprar nuevamente madera para poder funcionar durante el mes que viene. Entonces, 10 millones para poder funcionar el mes que viene, que es en este caso, el mes siguiente. ¿Por qué? Porque no puedo esperar que llegue el cliente y después comprar la madera. No puede ser así. Entonces, siempre la inversión de capital de trabajo va en el periodo 0 para poder funcionar el año 1, periodo 1, o el periodo 2, o el periodo 3. Entonces, ese capital de trabajo que se denomina, esos 10 millones, tienen que estar siempre inyectados en la empresa. No puedo llegar y retirarlos porque en algún minuto, si yo como dueño dijera, páseme esa plata que tiene en caja para los 10 millones, ¿qué diría el gerente? Me diría, bueno, pero ¿y cómo compro material y cómo sigo el proceso productivo? Si usted me saca el dinero para poder comprar las materias primas, se acabó el proyecto, se acabó la empresa. Correcto. Entonces ese dinero debe estar, al menos ese, puede ser más incluso, porque si aumenta el nivel de ventas, vamos comprando más madera, 10, terminamos en 20 millones mensuales de compra de madera, ese dinero siempre debe estar. Siempre. Pero si el proyecto dura 10 años, los 10 años debe estar ahí. Porque tú vas sacando, vas vendiendo, vas produciendo, vuelves a comprar y vuelves a comprar y vuelves a comprar eternamente. Porque eternamente va a vender mesas y sillas y para producir mesas y sillas necesitas madera. A menos que alguno de ustedes me diga, profesor, lo que pasa es que este proyecto dura 7 años. Ah, si dura 7 años, uno podría decir, yo voy dejando dinero para funcionar capital de trabajo para el periodo que viene, otros 10 millones, periodo que viene, nuevamente los 10 millones, periodo que viene, pero va a llegar un minuto en que el periodo no viene. Profesor, pasó el año 7, periodo 7. ¿Debo dejar al final del periodo 7 dinero disponible para las compras del periodo 8? Y diría, pero si el periodo 8 no hay, pues el proyecto termina en el 7. No hay actividad, se cierra la empresa en el 8, no existe. Ah, entonces, ese dinero que estaba inyectado permanentemente como capital de trabajo para la compra de madera, para la compra de madera, se recupera, o sea, se muestra que no se vuelva a reinvertir. Y por eso, en el periodo 7 en este caso, se abriría una fila, si usted quiere, una cuenta del flujo de caja que se va a denominar recuperación del capital de trabajo. ¿Y qué es? Es decir, ahora como flujo voy a colocar también, flujo positivo por supuesto, la recuperación del capital de trabajo. Ya no vamos a invertir este dinero. Ahora voy a sacar estos 10 millones o más. Ya no tengo que incurrir en este costo para el próximo periodo porque el próximo periodo no existe. Se acaba el proyecto. Entonces, todos los proyectos, pongan mucha atención a esta parte, pongan mucha atención, todos los proyectos que tienen una vida útil definida, o sea, un horizonte de evaluación definido, esos proyectos al final del periodo, en el último periodo, recuperan el capital de trabajo. Vuelvo a repetir. La cuenta, si usted quiere, recuperación del capital de trabajo existe en todos los proyectos que tienen una vida útil conocida. 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, 20 años. Si usted dice este proyecto tiene una fecha de término, bien. Cuando termine, usted recupera el capital de trabajo. Profesores, si el proyecto no está considerado a término, ¿puede haber eso? ¿Todo proyecto debe tener una fecha de término? La respuesta es no. Un proyecto puede perfectamente ser considerado o valorado como una perpetuidad. No significa que no
No significa que vaya a durar 100 años o 1000 años, pero sí se considera como una perpetuidad un proyecto que no se reconoce un horizonte de término. Por ejemplo, el proyecto consiste en crear un colegio. El colegio puede estar 100 años, 20, 30 años, no lo sabemos, pero no tenemos por qué decir 10. ¿Por qué vamos a cerrar un colegio en 10 años? ¿Qué sentido tendría? Entonces, por ejemplo, un colegio o algo en esa misma naturaleza, usted lo podría considerar como una perpetuidad. Ya voy a explicar por qué perpetuidad. La perpetuidad era uno de los tipos de formas de calcular anualidad. No quiero complicar a ninguno financieramente, pero en anualidades había una forma de anualidad que se llamaba perpetuidad y que era calcular un flujo al futuro, suponiendo que este flujo en realidad no sabemos cuánto es, pero sé que muchos periodos posteriores, muchos, 70, 30, 40, 100, 200, da igual, muchos. Entonces el concepto de perpetuidad también se va a traer a la evaluación de proyectos, particularmente en el flujo de caja. ¿Cuándo un proyecto se evalúa como perpetuidad? Cuando no tiene un horizonte de evaluación definido. Tú dices, profesor, yo instalo este proyecto y lo voy a evaluar como si nunca se terminara, porque no sé cuánto puede terminar en 20 años, 15, pero no ningún tema por ciclo de vida del producto no debiera. Por ejemplo, una panadería. Yo no debiera pensar que la gente en 10 años más ya no come más pan. No, entonces yo diría, ¿por qué motivo voy a evaluar una panadería a 5 años, a 10 o a 15 o a 3? No, yo asumo que en 20 años más la panadería va a estar ahí, o en 30 también. Perfecto, el argumento es razonable, entonces en ese caso usted va a evaluar la panadería como una perpetuidad. No significa que vaya a ser un flujo a 100 años, no es más complejo que un flujo de un proyecto que tiene término, son prácticamente iguales. Hay un par de cositas que cambian que también se las voy a enseñar cuando veamos flujos de caja. Pero, vuelvo a repetir, un proyecto puede ser evaluado a perpetuidad o puede ser evaluado con un determinado horizonte de evaluación, o sea, vida útil o fecha de término del proyecto. Cuando el proyecto termina en algún momento definido, o sea, tiene un horizonte, una vida útil definida, ese proyecto debe recuperar el capital de trabajo invertido durante el proyecto, tanto en la inversión como posteriores inyecciones por periodo en capital de trabajo. ¿A qué me refiero? Partimos con 10 millones en el periodo cero, pero si terminé con 20 millones dando vuelta para comprar madera, en algún minuto del proyecto, en algún año, en algún periodo, inyecté otros 10 millones, o 3, 4 hasta llegar a 10. Entonces, al final del periodo se recupera todo el capital de trabajo, desde el periodo cero hasta las inyecciones de capital de trabajo posteriores. Todas se recuperan. ¿Cuándo no se recupera el capital de trabajo? Cuando el proyecto es considerado como una perpetuidad y por tanto se evalúa como una perpetuidad. Son las dos características. Bien. Eso es clave. Otro tipo de ingreso al proyecto, estamos realizando todo lo que puede significar ingreso en un proyecto. Ya voy a explicar cuáles son antes o después de impuestos. También existe un beneficio tributario en los proyectos. ¿Qué es esto? Que ya sabemos que los gastos son deducibles de impuestos. O sea, yo los puedo cargar como gasto y por lo tanto, a partir de eso, bajar, abre comillas, la utilidad del proyecto. Y si bajo la utilidad, pago menos impuestos, porque el impuesto es sobre esa utilidad. Entonces, hay ciertos costos hundidos. Miren lo que voy a decir. Hay ciertos costos hundidos que usted me diría, profesor, usted acaba de decir hace un ratito atrás, unos 20 minutos, que los costos hundidos no deben ser considerados dentro de un proyecto. Solo se deben considerar los costos incrementales o ingresos o flujos incrementales, ya sean ingresos o egresos, pero debe ser incremental o relevante. Eso fue lo que dije y es exacto, es exactamente así. Correcto el argumento, pero, veamos qué pasaría, por ejemplo, con partidas como la depreciación. Profesor, usted compró la máquina ya, 20 millones. Ok, si dura 10 años nos va a tocar depreciar 2 millones por año. Pero cuando yo hice la compra, 20 millones fue un pago real. Pagué 20 millones a un proveedor y le compré la máquina en 20 millones. Perfecto. Pero cuando yo calculo la depreciación, eso es algo netamente contable. Pues yo cuando calculo el valor del bien, menos valor residual, si es que tiene valor residual, partido por la vida útil, eso me da 2 millones. Pero esos 2 millones, si bien es cierto, los llevo en la contabilidad, van al estado de resultado, pero no se los pago a nadie.
Es un reconocimiento interno nomás. No es que yo tenga que sacar del bolsillo o de caja o del banco 2 millones para pagárselo a alguien. No, es un reconocimiento solamente. Lo mismo con la amortización. Yo compré el software dura 5 años y de precio 1 millón por año. Entonces, al primer año yo calculo contablemente 1 millón menos, porque ya tiene una pérdida de valor, vale menos, 1 millón, pero ese millón ya no tampoco se lo pago a nadie. Yo ya compré el software en 5 millones. No se lo pago, es solo un reconocimiento contable. Por lo tanto, ese dinero, ese millón del software que estoy amortizando, o esos 2 millones del activo que estoy depreciando, no son monetarios, son solo contables. Y la respuesta a eso es correcto. No son monetarios, son solo contables. Dicho de otra manera, la depreciación y la amortización son gastos no desembolsables. Es el concepto perfecto, el correcto. Gastos no desembolsables. O sea, es un gasto, porque contablemente lo es, tributariamente lo es. Impuesto interno lo reconoce como gasto, o permite que lo reconozcamos como gasto, pero no es desembolsable porque no hay que desembolsar ese pago. No hay que hacer ese pago. Ok, por tanto, profesor, dirían ustedes, cualquiera de ustedes podría decirme, ¿y por qué si es contable y no real? ¿Por qué usted dice que tiene impacto en el flujo de caja? Si el flujo de caja solo mide cosas de carácter real e incrementales, claro, a simple vista suena como una inconsistencia, pero la verdad es que no. Porque usted diría, claro, los 2 millones no me interesan los 2 millones. ¿Qué es lo que me interesa? Que cuando yo reconozco esa depreciación o la amortización o ambas en un flujo de caja, puedo reconocer más gasto, más egreso y por lo tanto pagar menos impuestos. Eso es legal, todo esto es correcto legalmente. Por tanto, entonces, pagar menos impuestos. Y ese impuesto menor que se paga me permite tener mayor ingreso. Me explico. Si logro rebajar el impuesto que pagamos cada año en un proyecto, ese menor valor, digamos que tenía que pagar 10 millones y solo pagué 5, esos 5 millones que ganamos es un ingreso real incremental. Entonces, la depreciación por sí sola no es un flujo incremental, pero el impuesto que me permite ahorrar gracias a la depreciación sí es un flujo incremental. Si la depreciación, reconocerla contablemente, porque se puede legalmente, si reconocer la depreciación me permite ahorrar 1, 2, 3, 5 millones, esos 5 millones están en el proyecto gracias a la depreciación y son reales, porque del dinero que hizo el proyecto no va a tener que pagar 5 millones, en este caso al fisco. Por tanto, por tanto, la depreciación y la amortización son solo contables, perfecto. Se conocen como gastos no desembolsables, perfecto. Pero el beneficio tributario que generan es completamente incremental o relevante. Al generar un beneficio tributario que es relevante o incremental, deben ser parte del proyecto. Ahora, hay una forma específica de considerarlo, que también se la voy a enseñar cuando entremos en la última patita, que es de ya la elaboración del flujo de caja. Que quede súper claro que está, lo he explicado de varias formas, lento para que todos lo entiendan, para que a todos les quede muy claro. Entonces, ¿qué es lo que es la depreciación y la amortización? Lo tenemos claro. En primera instancia no debieran ser considerados, también está claro por qué. Y también expliqué por qué lo consideramos. No es la depreciación y la amortización la que nos interesa, sino la rebaja de impuestos que nos permiten a partir de estas dos partidas, que son netamente contables. Bien, finalmente tenemos el valor de desecho de un proyecto. Ahora sí, garganta. Valor de desecho. ¿Qué es esto?
digamos que el proyecto tiene un horizonte de término, tiene fecha de vencimiento el horizonte. Entonces, digamos que son 5 o 7 años. En ese caso, a los 7 años, digamos, por ejemplo, el profesor te dijo que no había que dejar el capital de trabajo para ese año porque ya como se cierra esos 10 millones y más los recuperamos. Perfecto. Pero pasa algo, que al final del séptimo año, que ya no va a funcionar el proyecto porque el mercado se cerró, porque calculan que el ciclo de vida del producto ya va a estar fuera, ya no va a haber demanda sensible a esta propuesta de valor. ¿Y qué pasa con el terreno? ¿Y qué pasa con las maquinarias que todavía tienen vida útil? ¿Qué pasa con los mobiliarios? Hay muchas cosas en el proyecto que quizás no tengan su valor original, pero tienen valor todavía. Incluso un valor contable. Profe, la última máquina tiene vida útil de 10 años y la compramos hace 5, le quedan todavía 5 años de vida útil. Eso debe quedar considerado en algún lugar. Correcto. Entonces, cuando un proyecto cierra, siempre tiene cosas el proyecto que aún tienen valor. Edificaciones, terrenos, maquinarias que aún tienen valor contable, por ejemplo. Valor de mercado también. Y eso debe quedar registrado en algún lugar. Entonces, en un proyecto también se consideran, al momento de finalizar el proyecto, se considera el valor de las cosas que están dentro del proyecto, porque esos también van a representar un ingreso. O sea, profesor, la máquina puedo meterla en 2 millones, el terreno en 10 millones más, y acá y podemos sacar fácilmente 30 millones al final, cerramos todo y como ya no vamos a seguir fabricando mesas ni sillas, vendo todo, las maquinarias, herramientas, vendo todo. No está nuevo, lo puedo vender. De hecho, contablemente, si veo la depreciación, le queda todavía vida útil. Bien, esa cantidad de dinero de vida útil debe ser también considerada dentro del proyecto, porque es un ingreso del proyecto. O sea, además del proyecto de permitir ganar dinero, hacer una actividad durante todo el proceso, además al final nos entrega un ingreso que es por la venta, la liquidación de todos los activos del proyecto. Fantástico. A eso se le conoce como valor de desecho del proyecto. Valor de desecho del proyecto, que es todo lo que quedó al final y que todavía tiene vida útil. Ya voy a explicar que esa vida útil, perdón, ya voy a explicar que ese valor final es contable y también de mercado. Y es más, voy a explicar que no coincide el valor de mercado con el contable. Y también les voy a enseñar cómo se trata en un flujo de caja esa situación, en ambas condiciones. Cuando el valor contable es mayor o menor, todo eso no es complejo para nada, pero hay que tenerlo claro. Un flujo de caja tiene formas muy características de ser planteado, flujo de caja. Ya no, estamos casi a punto de ir a los flujos de caja. Nos queda una clase al menos, una clase y media para ya entrar de lleno a la elaboración y confección de flujos de caja, que es como la parte final del proyecto, del curso incluso. Entonces, hoy día acabo de explicar los tipos de ingreso que tiene un proyecto o que puede tener un proyecto. Hablé entonces de un producto principal, dependiendo del tipo de cosas que usted fabrique, que usted haga, si usted compra y vende. En el caso de proceso productivo, si usted saca más de un producto, hablamos entonces de coproductos. Coproductos. Recuerde, características de un coproducto, comparten algún minuto el proceso productivo. ¿Cuántos coproductos pueden haber? 3, 4, 10, no sé. Desconozco el proceso productivo, por ejemplo, de Coca-Cola, no lo sé. Pero si fuera que fabrico la bebida, hago la fórmula, le echo agua, no sé, azúcar, no tengo idea de qué cosas más, hago todo el proceso y después embotello en latas, botellas de medio litro, botellas pequeñitas de esas que son, de esas, ¿cómo se llaman esas? Son de esas que venden baratitas, que uno se las toma de una sola vez.
La de litro y medio, 2,5 litros y la de 3 litros, si fuera como yo creo que es, como estoy explicando, porque vuelvo a repetir, desconozco el proceso productivo de Coca-Cola, o de una bebida en particular, serían todos coproductos. Porque claro, profesores, que para enlatar hay que meterle una máquina, comprar la lata, tiene todo un costo, perfecto. Pero el ingrediente en algún minuto compartió proceso con todas las otras Coca-Cola. Por lo tanto, la unidad estratégica de negocio, lata, la unidad estratégica de negocio, 3 litros, la unidad estratégica de negocio, botella plástica de medio litro, son todas unidades estratégicas de negocio, porque van dirigidos a mercados distintos, etcétera, etcétera. Eso es un tema estratégico, ya lo saben, no voy a recapitularlo acá. Esas 3 unidades de negocio comparten un proceso productivo en algún minuto. Entonces, se produce la bebida y aquí dijeron, en un punto X, aquí se separan, porque esto va para lata, esto va para aquí, esto va para allá. Por tanto, todos son coproductos. A nivel de producción, entonces, serían coproductos. Más allá de que después pasen a ser una unidad estratégica de negocio distinta cada uno. Ese es el concepto. Coproducto. Subproductos. El subproducto no es exactamente un desecho. Es algo que sobra, no está intencionado inicialmente, tú vas por el coproducto. Pero a subproducto tú le das un tratamiento y también lo puedes vender. Entonces, hago un corte acá, lo pinto, lo arreglo, lo mojo, lo seco, no tengo idea qué cosa, y eso también se puede vender. En algún momento, una empresa, no, esto lo hizo fue una propuesta de una contadora auditora. De hecho, una contadora auditora que egresó de la Católica del Maule, a cargo de un proceso productivo de trigo, de maíz, en el área comercial. Bien, vendían todo el maíz, todo, millones, millones y millones, porque la empresa, el negocio de la empresa era comprar maíz o vender por encargo maíz, ¿cierto? Y guardaban todo el maíz y lo vendían en volúmenes muy grandes. Eso es un caso real de aquí en la región del Maule, eso pasó aquí. Ok, hasta que esta niña dijo, oye, pero cuando cuando se toma el choclo, se saca el maíz perfecto. Ya, ¿qué pasa con eso que está ahí? Bueno, es un residuo, es basura. Entonces dijo, sí, pero a ver, tenemos la hoja del choclo y tenemos la coronta del choclo. Ya. Usos alternativos. En realidad, tenían. Partamos la coronta, la podían vender para fuego, para diferentes cosas, pero un valor mínimo. No mínimo, pero bajo. Entonces, la parte interna, la coronta del choclo, pasaría a ser un, un desecho. Un desecho del proyecto. Pero con valor comercial. Por lo tanto, se vende, pero nadie intenciona eso. Pero a las hojas del choclo, al hacerle un tratamiento, no, no lo conozco exactamente, no lo recuerdo bien, pero bueno, tampoco lo entendí muy bien porque es una auto muy técnica, se le hace un tratamiento a eso y también se puede vender y lo usan otras empresas que los frigoríficos lo usan, no entiendo para qué, pero lo compran por tonelada. Pero hay que hacer un mínimo proceso previo. Se le hace un proceso y después se vende. Entonces, fíjense, tenemos el maíz, que es el producto principal. Tengo un subproducto, que en este caso es la hoja del choclo que tiene valor comercial. Subproducto porque tiene un tratamiento previo. Incurro en un costo adicional para dejarlo listo para la venta. Y a la vez tengo un desecho, porque en la coronta no hago nada, solo la vendo. La barro y la vendo. Se acabó. Por eso es un desecho. Entonces ahí tenemos otro ejemplo y este ejemplo es real. De hecho es más porque en la empresa donde se hizo esto, donde esta niña propuso esto, Jimena se llama ella, donde propuso esto, le permitió a la empresa incrementar su ingreso en 100 millones al año. 100 millones de pesos promedio es lo que aumentaron los ingresos cuando a ella se le ocurrió tomar estas hojas del choclo y empezar a procesarlas para venderlas en otro mercado. 100 millones de pesos adicionales para la empresa anuales. Valor no apreciable, claro. Una empresa de miles de millones, pero aún así son millones de pesos. Fue una muy buena decisión. Esto me lo contó el gerente. El gerente me contó que había sido idea de esta niña, de Jimena. Extraordinaria idea. Nunca antes se le había ocurrido y llevan trabajando en eso 40 años.
La niña ingresó hace 5 años de contador auditor de vespertino de la Católica del Maule. Bien. Beneficio por ahorro de costos, está claro. Proceso más eficiente, la máquina es más moderna. Si ahorro costos, se traduce en un mayor ingreso. Esa es la lógica de análisis de esto. La recuperación de capital de trabajo, solo cuando la empresa tiene fecha de término de proyecto. Cuando el proyecto tiene fecha de término. En caso contrario, cuando es una perpetuidad, no recupera capital de trabajo. Estoy repasando todo lo que expliqué hoy día. Beneficio tributario. Mencioné particularmente dos. La depreciación de activos físicos y la amortización de activos intangibles. ¿Cómo lo es? Un software, como dije, un ERP, un programa, una licencia para poder usar una marca, cualquier valor que tenga la empresa, el proyecto, pero que no sea físico, más bien intelectual. Bien, esos se amortizan. Y ellos nos permiten obtener beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque a pesar que la depreciación del activo fijo, o la amortización del intangible, no son gastos desembolsables, son reconocimientos de gastos solo de carácter contable. Por tanto, no son incrementales o relevantes, pero sí lo es el beneficio tributario que permiten obtener. El beneficio tributario que permiten obtener sí es real y relevante. Vuelvo a repetir, si me permite pagar 5 millones menos de impuestos, son 5 millones más que gana el proyecto. Son 5 millones reales incrementales, relevantes. Entonces, cuando consideramos o hablamos de beneficio tributario, estamos considerando el efecto real, ¿cierto? El efecto relevante, el efecto incremental del reconocimiento contable del gasto, ya sea de depreciación o de amortización. Bien, finalmente, el valor de desecho del proyecto es el valor entonces que tiene al final un proyecto, al final de su horizonte de evaluación, de su vida útil. ¿Qué es eso? Es al momento del cierre del proyecto reconocer que muchos de los activos que están ahí todavía tienen valor contable al menos, valor. Por ahora voy a usar el concepto de valor nada más. Ya después especificaré a qué valores me estoy refiriendo. Entonces al final del periodo tiene valor. La máquina todavía funciona. La compramos hace 1 año. El horno lo compramos hace 4 años y tiene vida útil de 8. La camioneta la compramos hace 2 años y tiene vida útil de, no sé, 6. Entonces muchas cosas todavía tienen valor. Y ese valor que aún tienen se debe reconocer dentro del proyecto. Se reconoce entonces dentro del proyecto. Y eso se reconoce, ese monto, ese valor, como valor de desecho del proyecto. Bien, todo esto lo vamos a ya empezar a después a jugar ustedes con los mismos números que tienen de su proyecto, de la evaluación que ya llevan. Recordemos que en el informe 2 ustedes ya tenían que especificar layout, cierto flujo de proceso, entender el proceso productivo, entender el concepto de coproductos, si es que los hay, no lo sé. Ahora ya empezar a detallarlo con esta información adicional que están teniendo ahora. Pero fundamentalmente la inversión, determinar todo lo que tiene que ver con inversión, ya esto es parte digamos, del punto 2. Ahora nos vamos con el proceso productivo a nivel de costos. Después de esto, vi los ingresos, después ver todo lo que son los costos y gastos del proyecto. Entonces, con sus mismos números, ustedes ya pueden empezar a dimensionar un poco. Y cuando empecemos a estudiar los flujos de caja, van a empezar a darse cuenta de que todos los datos que tenían más o menos dispersos ahora tienen sentido porque van a tener un orden lógico y nos van a permitir poder evaluar el proyecto. Como lo dije al comienzo, si algún proyecto no tiene buenos números, o sea, me refiero a que el profe sabe que con todos los ingresos que tiene no va a dar, a menos que miente y le ponga un 0 más al ingreso, no es necesario.
Aquí no se evaluaron, un proyecto no es mejor que otro porque genera más dinero. O sea, eso en la vida real sí. Pero un evaluador de proyecto no es mejor evaluador porque logra un band más alto o más bajo. No. Un buen evaluador de proyecto es el que sabe detectar también un proyecto que no es bueno y es capaz de detectar y dar las razones por las cuales no es bueno. Aquí lo que estamos aprendiendo es a evaluar y formular, perdón, a formular y evaluar un proyecto. Por lo tanto, no pierdan cuidado respecto del resultado del proyecto. Si usted dice, profesor, sabe que en realidad con todos los ingresos que tenemos, por más que achique la inversión, por más que disminuya el personal de 40 a 20 o de 50 a 10 personas, aún así los números no dan, no es un buen proyecto, no importa. Lo que me interesa es que usted hizo todo lo que había que hacer para evaluarlo y está todo en su informe. Y está bien hecho. Tanto sabe el que arma un buen proyecto como el que es capaz de evaluar un mal proyecto. Porque no significa que usted sea mal evaluador. No, a usted le tocó evaluar un mal proyecto nada más. Pero es un buen evaluador de proyectos. Y eso es lo que yo voy a evaluar. Eso es lo que me interesa. A usted le va a tocar evaluar en su vida buenos y malos proyectos. Pero no porque un proyecto llegue a sus manos, ustedes le van a siempre van a buscar la forma artificial de darle un valor positivo. Eso es incorrecto, porque eso sería una mala evaluación. Si un proyecto es malo y no hay cómo darle forma, es malo y punto. Y usted tiene que explicar técnicamente por qué es malo. Y eso es tan válido, incluso más válido, que un proyecto que es bueno. Entonces, creo que eso quiero dejar claridad para que ningún grupo se estrese con los números. Profe, sabe que esta cuestión da como 20 millones negativos, me dio 100 millones negativos, no importa. Explíqueme los números, perfecto. Se puede achicar, se puede, sí, tratamos, pero no hay forma. A lo menos esto es lo más que se puede llegar. Perfecto, eso es lo que necesito. Que tengan la capacidad para poder diagnosticar y evaluar, formular y evaluar un proyecto. Más allá del resultado. Te le va a tocar, como dije, evaluar muchos tipos de proyectos y varios van a ser buenos. Entonces usted no va a ser un evaluador de buenos proyectos, va a ser un evaluador de proyectos en general. Y cuando alguien proponga una idea, usted va a decir, profesor, o a la persona, gerente, dueño, o sea, ojalá alguno de ustedes se encarguen, está a cargo del tema de proyectos, diga, este es bueno por tal y tal motivo y este es malo por tal y tal motivo. Y tengan la argumentación técnica para decir, a la empresa no le conviene este proyecto. Porque recuerden que todo el mundo da buenas ideas de proyecto, pero ideas muy a nivel de idea. A lo más a nivel de perfil, con un par de datos. Pero cuando usted aterriza todos esos datos con mayor información, consulta a los expertos, se da cuenta que eso no va a funcionar bien, que en realidad había muchos costos o egresos que no están bien considerados originalmente, tiene que decir que es un mal proyecto y explicar técnicamente por qué. Ese es el trabajo que eventualmente le va a tocar a cualquiera de ustedes que después se desempeñe como formulador o evaluador de proyectos. Bien. Eh, Como de costumbre, la clase se grabó, está grabando, voy a tener la grabación ahora, voy a primero dejar de compartir y ahora detengo la grabación, que lleva 1 minuto 5, perdón, 1 hora 5 minutos, ok, se detiene la grabación y